submodelos de estación. El objetivo de este laboratorio es que podamos utilizar los submodelos de estación para construir modelos de simulación de sistemas complejos y para animar los modelos de simulación. Para este laboratorio vamos a utilizar dos diagramas de flujo nuevos, que son Station y Route, y un módulo de datos que se llama Sequence. Los beneficios de utilizar submodelos de estación es que nos permite dividir un problema grande en problemas más pequeños y manejables. Nos proporciona un marco lógico para controlar el flujo de entidades, ayuda a la verificación del modelo, o sea, hace más fácil su depuración. Con frecuencia podemos usar las estaciones generalizadas para representar submodelos que tienen similares características funcionales, y esto reduce el tamaño y simplifica los modelos de simulación. Y en Arena podemos utilizar los submodelos de estación como base para construir una mejor animación. El módulo de datos Sequence define una lista de posibles rutas o secuencia de estaciones para una entidad, por las entidades que fluyen en el sistema. Relacionado a este módulo de datos y que vamos a utilizar en este laboratorio, están los atributos Entity Station, que se refiere a la estación en que se encuentra actualmente la entidad; Entity Sequence, que es el número de la secuencia que sigue la entidad a través del modelo; y Entity Job Step, que se refiere al paso actual de la secuencia en la que se encuentra la entidad. Entonces, para enrutar, o sea, darle o asignarle una vía a las entidades dentro del modelo, se pueden utilizar dos métodos. O bueno, vamos a ver dos métodos. Se pueden utilizar 4 métodos. El primer método que vamos a ver es indicando dentro del módulo de ruta la estación a la que se dirige la entidad. Y el otro método que vamos a ver para enrutar las entidades es a través de la asignación de una secuencia, y en el módulo de ruta se lea esa secuencia que se le fue asignada previamente a la entidad. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo nos dice que el departamento de pintura de Whitgate Manufacturing Company requiere o quiere estudiar su operación. La llegada de las partes al departamento de pintura se puede modelar como un proceso Poisson con una tasa de llegada de 6 partes por hora. El departamento de pintura cuenta con 2 pintores. El tiempo requerido para pintar cada parte tiene una distribución uniforme con un mínimo de 8 y un máximo de 14. Después de ser pintadas, las piezas se envían al almacén. Se pide que se construya un modelo de simulación y se anime el proceso de pintura y se cuenten el número de piezas procesadas en un periodo de 24 horas. Se va a suponer que todos los tiempos de viaje entre la llegada, el proceso de pintura y el almacén es de 1 minuto. Primero vamos a simularlo utilizando estaciones y rutas. Luego vamos a hacer la simulación utilizando secuencias para enrutar las entidades. Lo primero es crear nuestra lógica del modelo. Nos dicen que las piezas llegan y de ahí pasan a un proceso de pintura y del proceso de pintura al almacén. Entonces, para representar el transporte desde el punto de llegada a la estación de pintura, necesitamos utilizar rutas, o sea, para poder representar el transporte. Entonces, primero se debe de partir de una estación para poder enrutar las entidades. Entonces, yo voy a colocar una estación, básicamente la estación de llegada, donde se ven las piezas cuando llegan. Y luego, disculpen,
el módulo de estación y el módulo de ruta se encuentran ambos en transferencias avanzadas, en el menú de transferencias avanzadas. Entonces, de la estación de llegada, vamos a enviar a la estación de pintura, donde se va a procesar, o se va a pintar la pieza, y luego de ser pintada, se van a enviar al almacén para entonces terminar el proceso y sacar la pieza de nuestro sistema. O sea, básicamente lo que hemos hecho es el proceso de pintura, pero hemos separado en diferentes estaciones, una para la llegada y envío a esta estación de pintura, luego de la pintura que se envíe a la estación de almacén. Entonces, dentro del ejercicio nos piden que se cuenten las piezas terminadas, por lo tanto voy a agregar aquí un módulo de grabación para que guardemos ese valor. Bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces, vamos a poner aquí la llegada de partes. Vamos a llamarla así al módulo de create. El tipo de entidad vamos a ponerles partes. Recuerden que nos están hablando de un proceso de Poisson. Cuando tenemos un proceso de Poisson con un tiempo entre llegadas constantes, se entiende como una distribución exponencial, donde en este caso el tiempo de entre llegadas sería de 60 entre 6, porque nos están hablando de 6 partes por hora. Entonces, para el tiempo entre llegada, vamos a ponerle 10, lo mismo, 10 minutos. Si me llegan 6 partes en una hora, y eso se distribuye de manera constante, el tiempo entre llegada es de 10 minutos. Llega una pieza, pasan 10 minutos, ya llegó la otra, y así sucesivamente hasta tener 6 piezas por hora. Entonces, dejamos así una entidad por llegada, cantidad máxima infinito, primera creación 00. Esta estación, vamos a llamarla estación de llegada. Vamos a poner estación de llegada. Y a la estación per se, o sea, como es el nombre del módulo, y a la estación le vamos a llamar llegada. Entonces, el primer, este módulo nos va a permitir enviar de llegada a pintura. Aquí nos pide el tiempo de la ruta, dijimos que va a ser 1 minuto, todos los tiempos de transporte. Y aquí podemos elegir enviar por el nombre de la estación, por la secuencia, por el atributo o por una expresión. En este caso vamos a enviarlo por el nombre de la estación. La estación que vamos a enviar es la de pintura. Ahora mismo tiene el nombre de estación 2, pero yo voy a escribir aquí pintura. Y cuando vaya a definir la estación allá, seleccione ese nombre para que me coincida. Si no me coincide, me va a dar un error.
Ok. Entonces esta sería la estación de pintura. Y como les dije, vamos a cambiar el nombre de estación 2 por pintura. Yo lo voy a seleccionar del menú para evitar algún error tipográfico. Le doy OK y ya tenemos establecida la estación de pintura. Ahora vamos a pasar al proceso pintar. Proceso normal, donde tomamos, retrasamos y liberamos. Y el recurso que vamos a utilizar se llama pintor. Recuerden, son dos pintores, pero la cantidad de pintores no la establecemos aquí. Esta cantidad se refiere a cuántos pintores se necesitan para una pieza. Por lo tanto, aquí yo dejo el valor de 1 porque solamente se necesita un pintor por una pieza. Ahora les muestro cómo cambiamos la cantidad de pintores de 1, que es por defecto, a 2, que es lo que nos indica el ejercicio. La distribución es triangular 8-14. Perdón, uniforme 8-14 minutos. Bien. Entonces, para que coloquemos o simulemos que son dos pintores, vamos al módulo de datos recursos y aquí donde dice capacidad es que colocamos el 2 y ahora sí, lo que estamos definiendo es que hay dos pintores. Entonces, esta ruta nos va a permitir enviar desde o de pintura al almacén. El tiempo de transporte es 1 minuto igual. Y vamos a dirigirnos a la estación que se llama almacén. Al igual que en el caso anterior, la estación actualmente se llama estación 3, pero le voy a cambiar el nombre aquí a almacén y lo actualizo en el módulo de almacén. Entonces, esta es la estación almacén. Se llama almacén. Y ahí estamos listos. Entonces, aquí en el módulo de grabar, vamos a ponerle el nombre al módulo que cuenta las piezas o las partes terminadas. Lo que necesitamos es un contador que vaya aumentando el valor en 1 y nuestro contador se va a llamar partes terminadas. OK, está listo. Del dispose le damos salida. Okay. Voy a probar cómo está la lógica y la parte matemática de nuestro modelo. Déjeme guardar el modelo. Voy a llamar submodelo. Y estamos trabajando por rutas. Entonces, se me olvidó setear los parámetros de la simulación. Vamos a ponerlo a que corra por 24 horas. Que los resultados no los den minutos. Y ahora sí.
Al parecer el modelo está corriendo bien. Las piezas terminadas fueron 127. Es decir, que parece que la parte lógica matemática del modelo está correcta. Ahora vamos a entrar a la parte de animación. Como vamos a, o sea, con la ayuda de las estaciones y rutas, vamos a poder hacer unas animaciones más detalladas. Entonces, para simplificarnos o para hacer más fácil la navegación dentro del modelo, nosotros podemos establecer vistas. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo venir aquí a navegar y establecer que esta es mi vista del modelo. Si yo quiero ver el modelo en algún momento dado separado del área de animación, yo lo que haría es grabar esta imagen acá. Todavía enseño solo al final, pero está bien. Aquí donde dice Name Views, yo puedo agregar un acceso directo, por ejemplo la letra M, donde voy a poder ver el modelo. Entonces, si yo voy a hacer mi animación hacia acá, independientemente del modelo, yo puedo definir esta área como el área de animación y decir, por ejemplo, en View, Name View, agregar a animación. Entonces, yo puedo moverme rápidamente entre el modelo y la animación cuando yo lo necesite a través de esas diferentes vistas. Entonces, voy a seleccionar acá como mi área de animación, donde digamos que esta es el área de llegada. Entonces se transporta hasta aquí, que sería el área de pintura. Luego se transporta hacia acá y llega al área de almacén. Ya para mejorar la animación y eso, ustedes pudieran colocar los nombres. Por ejemplo, aquí ponemos pintura, perdón, llegada. Pintura. O sea, ustedes se vuelven creativos. Supongo que han utilizado en algún momento de su vida Paint. Es muy parecido a Paint. De modo que ustedes puedan representar en su animación lo mejor que se pueda el proceso que estén trabajando. Ustedes pudieran incluso aquí utilizar patrones. Por ejemplo, eso es como si fuera una banda transportadora tipo roller, pero ahí lo que me toma es la línea completa, por eso se ve medio raro.
Pero nada, ustedes puyen y háganse mejores haciendo su animación. Ahora, como nosotros hemos definido estaciones y rutas, tenemos la posibilidad de utilizar aquí en esta barra de animación de transferencia, Animate Transfer, este botón que me dice, perdón, que dice ruta. Entonces, yo puedo definir rutas que sigan las piezas, por ejemplo, de llegada a pintura, y ponerla aquí y ver cómo fluye las piezas entre las estaciones. Yo le di doble clic, pero bueno. De quitar el patrón para que esto no sea tan raro. Se ve así porque yo tenía el patrón seleccionado, entonces tomo ese patrón. Entonces, para ir de pintura, yo puedo seleccionar ya la estación o el indicativo de la estación que se me creó aquí y me va a seleccionar pintura inmediatamente. Yo quiero hacer pintura almacén. Entonces, si ustedes se fijan, a mí me queda bien en ángulo recto, es porque yo estoy presionando Shift. Si lo suelto, me deja dibujar libremente. Pero como yo soy medio cuadrado y me gusta que quede en derecho, yo le presiono Shift y hace que la línea se ponga en ángulo de 45. También, si ustedes dan un solo clic, pueden mover la ruta de la manera que quiera. Para cerrar ya definitivamente el ciclo, dan doble clic. Entonces, con el módulo de ruta lo que hemos hecho es que cada vez, ese minuto que definimos de transporte entre llegada y pintura, se va a ver la pieza aquí transportándose de una estación a la otra. Déjenme traer la cola. Para ir rápidamente al modelo, le doy a la M solamente. Está al lado, una cosa de otra, pero cuando tenga un modelo más grande va a ser más útil. Déjame poner mi cola aquí. A la A y vuelvo a la animación. Ok, entonces vamos a animar el recurso. Para eso vamos aquí, a recurso. Y vamos a seleccionar el recurso, que en este caso es el pintor. Cuando esté no disponible, esta es la librería Workers, trabajadores. Cuando esté en ocio, vamos a utilizar esta imagen. Cuando esté ocupado, vamos a utilizar esta otra. Como son dos pintores, a este no le voy a colocar Sys Area, porque este solamente va a ser como un dibujo que me va a representar al segundo pintor. Voy a poner aquí. Está un poco pequeño. Le voy a cambiar la escala aquí a que sea 2. Entonces, este muchacho no va a cambiar de estado porque simplemente estoy utilizando la imagen para representar al segundo pintor. En Arena solamente, o sea, de manera sencilla, podemos hacer animación para un recurso, o sea, para una imagen. Las demás no adoptan los estados fácilmente entre una y otra. Es decir, que este no va a cambiar de estado de cuando esté en ocio o esté ocupado. Es decir, que la segunda imagen que le puse no va a ser nunca utilizada, no era necesario. Ahora sí voy a representar al recurso principal. Le doy de nuevo a recurso. El recurso es pintor. Cuando esté ocioso, que adopte esta imagen. Cuando esté ocupado, que adopte esta otra imagen. Aquí sí le colocamos el Sys Area, que es donde se coloca el artículo que se está trabajando actualmente. Y otra vez está chiquito. Vamos a ponerle la escala en 2.
Y ya tenemos aquí los dos pintores. Nosotros sí podemos tener dos áreas de agarre. Eso se hace dándole doble clic al área de agarre y donde al lado de tipo punto agregamos un punto adicional para el segundo recurso. Nosotros podemos definir si queremos que haya algún ángulo de giro de la entidad cuando se esté procesando. En este caso lo voy a dejar igual. También otro efecto de rotar y de cambiar. Entonces fíjense que ahora tenemos dos áreas de agarre. Yo voy a arrastrar la segunda al frente del escritorio de este señor. Vamos a acercarlo un chin más aquí. Ok, entonces ya ahí tenemos, se va a colocar una pieza aquí cuando tenga el primer pintor, luego cuando entre el segundo pintor se va a colocar otra pieza aquí. Y así tenemos una mejor animación. Otra cosa que pudiéramos hacer para mejorar la animación es cambiar la entidad. Vamos a poner que la entidad sea una pelota azul que después de que pase el proceso de pintura se ponga roja. Se vuelva roja. Creo que ese es Blue Ball. Sí. Ok. Entonces, para que se vuelva roja, después del proceso de pintura, vamos a asignarle una imagen de entidad, es decir, Entity Picture, de Red Ball. Así se vuelve roja el pelota. Este módulo lo que hace es cambia de color la entidad. Entonces vamos a ver cómo se ve la animación. Me dice que la estación 4 se colocó en algún sitio, pero esa no debería ser la estación 4, eso debería ser la estación de llegada. No sé cuándo se cambió. Vamos a verificar la otra por si acaso. Parece que cuando moví la animación se cambió las estaciones. Esta es pintura y este almacén. Le dan doble clic para actualizar la estación. Vamos a poner un chin más lento. Entonces, fíjense que la ruta nos permite esto del transporte. Cuando se toma el segundo pintor, ahí se ve cómo se le coloca en su mesa y la cola se nos está formando allá arriba. Vamos a cambiar esto de color, que se vea mejor todo. Vamos a hacer el modelo, o sea, la parte B del ejemplo, que nos dice que hagamos el modelo utilizando secuencia en lugar de enviar a una estación específica directamente en el módulo de ruta. Entonces, para eso voy a grabar esta simulación y voy a darle a grabar como y vamos a trabajar ahora con submodelo, pero
utilizando secuencias. Bien, entonces vamos al modelo, como es lo que vamos a modificar ahora. Y para nosotros poder, para crear una secuencia de paso, vamos a Advanced Transfer y al módulo de datos Sequence. Entonces, aquí damos doble clic para agregar una nueva secuencia. Yo le voy a dejar ese mismo nombre, dice Sequence 1. Y aquí lo que indicaremos es que el primer paso, después de que llegue la pieza, es ir a la estación de pintura. Y el segundo paso es ir a la estación de almacén. Y ya básicamente hemos descrito la ruta que sigue la pieza. Va de la llegada a pintura y de pintura a almacén. También podemos aprovechar y utilizar la secuencia para asignarle cualquier cosa a la entidad. O sea, esto funciona como un assign. Por ejemplo, si en ese transporte cambia de forma el producto, ponemos la forma nueva, o cambia de color, o cambia de lo que sea. Lo podemos hacer a través de un assignment aquí dentro. Pero al momento ya es con esto suficiente. Hemos establecido la ruta de llegada a pintura y de pintura a almacén. Ahora, para que la ruta sepa la secuencia, esa secuencia tiene que estar asignada a la entidad. Para eso vamos a utilizar el módulo assign. Para asignar esta secuencia que hemos creado. Entonces, vamos a agregar una nueva asignación y es un atributo. Recuerden en el documento de laboratorio que está el atributo Entity Sequence, que indica el nombre de la entidad. Perdón, el nombre del atributo. Se llamaba Sequence 1. Yo creo que lo podemos agregar también por aquí. Sí, míralo aquí, Sequence. De hecho, Sequence 1. Así no nos equivocamos en el nombre. Entonces, este módulo que hace que asigna la secuencia. Y en el módulo de ruta, en lugar de definir el destino por estación, lo definimos por secuencia. Y aquí no nos pide más nada, porque lo que va a hacer el módulo ruta es que va a ver la secuencia e inmediatamente, dependiendo del paso donde esté, o sea, de la estación donde esté, sabe cuál es la estación que sigue. Entonces hacemos lo mismo acá, en la estación que envía de pintura al almacén. Le decimos por secuencia y ahí debe de estar funcionando por secuencia. Vamos a ver si está correcto. Ok. Parece que sí. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien. Entonces, les subí el documento del laboratorio aquí a Classroom, a la aula virtual. Es el laboratorio 3. Les voy a subir los dos modelos que hicimos de ejemplo y la tarea
relacionada a este laboratorio.